Grabación. Ya. A ver, entonces, verán, estaba indicando que el derecho tiene una esencia, derecho en sentido general, o si quieren ustedes, el derecho como un universal, algo abstracto. Y por otra parte, tenemos el derecho existente, el que se da en cada sociedad y es cambiante. Nosotros vivimos en una sociedad, estamos en el Ecuador, desde el 2008 tenemos una constitución que no es la del 98. Nuestros vecinos al norte Colombia, al sur Perú, tienen otras constituciones. En fin, nosotros no tenemos la misma constitución que el de 1832, etcétera. Entonces, esas son las constituciones existentes y no siempre va a haber un ajuste perfecto entre la existencia del derecho y su esencia. Por lo tanto, ahí podemos decir que hay una contradicción entre la existencia y su esencia. Entonces, voy a poner la C de contradicción. Pero precisamente, entonces, fíjense, si quieren, esta es una tesis que tal vez lo vamos a ver en otra ocasión. El derecho, tal como existe en la realidad, está degenerado. Esa es la palabra, degenerado. Está mezclado con cosas impuras que no son derecho, que no sirven al bien común. Lo contrario del bien común es el bien particular. Eso puesto en términos de política, perdón, voy a ya. En términos de política, eso es lo que se llama puede ser una oligarquía, es lo contrario de democracia, ¿sí? O de república. Es decir, cuando el poder está en manos de unos pocos, pero a favor de unos pocos, que protege los intereses solamente de una parte, de una facción de la sociedad. Eso es la oligarquía, contrariamente a una democracia, a la república. Entonces, por una parte tenemos bien común, por el otro extremo, bien particular. En el caso extremo sería el bien de una familia, que eso es el caso de una monarquía. ¿Sí? Entonces, los ordenamientos jurídicos existentes están en contradicción con la esencia del derecho. Pero precisamente al haber esa separación, no digo nunca es total, cuando hay ese desajuste, esa desaveniencia entre la existencia del derecho real con su esencia, es decir, con lo que debería ser. ¿Sí? Entonces pongamos acá el ser, acá el deber ser. Recuerden que siempre estoy hablando del derecho, no estoy hablando de la ética. ¿Sí? Entonces, cuando hay una distancia entre la existencia y su esencia, entonces de ahí surge una tarea, una obligación que tienen los juristas, los gobernantes, los legisladores, de introducir los arreglos que sean necesarios, en realidad son imprescindibles, inevitables, que todas aquellas piezas, elementos del derecho real existente que contradigan lo que es el derecho natural, entonces, acá es abrevio derecho simplemente con la D, acá tenemos el derecho positivo, eso significa el derecho puesto, puesto por la autoridad, el que depende de un decreto, de una resolución, de la voluntad de alguien.
individual o colectiva. Y por otra parte acá, el derecho natural. Entonces, cuando el derecho que es se aleja de lo que debería ser, entonces precisamente ahí el justnaturalismo lo que dice es que hay que resolver esa contradicción. Esa contradicción no puede permanecer, no puede ser duradera y por lo tanto el conflicto entre esencia y existencia tiene que resolverse haciendo ajustes en el ordenamiento jurídico existente. Esa es la tarea, la obligación. Obligación en primer lugar de los legisladores, de cambiar las leyes para que cada vez más y más, no de modo revolucionario, sino paulatino, por medio de reformas, ir acercando cada vez más y más este derecho positivo al derecho como debería ser. ¿Sí? Entonces, esta segunda razón de Lorenzo, creo que él da respuesta satisfactoria al tercer brazo de la objeción del trilema. El justnaturalismo, a través de su principio del bien común, no legitima el orden existente, puesto que está exigiendo que en nombre del derecho natural se reforme el derecho positivo. ¿Sí? Bien, entonces hay que introducir un cambio, con otras palabras, en todas aquellas partes del derecho que no sirvan al bien común y más bien estén sirviendo solamente a una parte de la población, sea la que sea. Pueden ser banqueros, pueden ser exportadores, comerciantes, etc. Bien, entonces, finalmente, a ver, bueno, no quisiera tal vez topar este punto. Iba a decir que aparte de Kelsen como blanco al que Lorenzo Peña redirecciona este tercer brazo de la objeción, Lorenzo cree que también la corriente sobre la que realmente recae esta objeción de ser legitimadora sería un justnaturalismo sustractivo. ¿Sí? Entonces, voy a explicar brevísimamente en qué consiste ese justnaturalismo. Voy a poner aquí el signo menos para simbolizar a sustractivo. ¿Sí? El justnaturalismo de Lorenzo es aditivo, es decir, suma, añade otras normas al derecho positivo. En cambio, el justnaturalismo sustractivo lo que hace es eliminar, suspender o invalidar todos aquellos componentes del derecho positivo que estén en contra del derecho natural. Recuerden que el derecho natural para el justnaturalismo es aquel tribunal que hace las veces de árbitro, el que tiene la última palabra con respecto a si una norma jurídica tiene validez o no. Es como en nuestras sociedades modernas algo semejante al Tribunal Constitucional. Puede ser que la legislatura, el Congreso, las cámaras, el Senado, la de diputados, Parlamento o como se llame, decrete una ley que viole la Constitución. Eso no es raro, muchas veces sucede, y hay una instancia a la que se puede apelar para que revise la constitucionalidad de la ley. Ese es el Tribunal Constitucional. Entonces, hay ahí una
un conjunto de especialistas, de juristas, que analizan el caso y luego declaran si es que esa ley en realidad cumple o no la Constitución. A veces no, a veces sí. Si es que es anticonstitucional, obviamente esa ley tendrá que ser reformada. Entonces, algo semejante al Tribunal Constitucional sería el justnaturalismo. Entonces, constituye una especie de tribunal que dice qué leyes tienen vigencia o no. Entonces, el justnaturalismo lo que hace es establecer cánones, pautas, estándares con los que tiene que medirse o evaluarse el derecho positivo. Si es que hay un choque entre derecho natural y derecho positivo, entonces lo que dicen los justnaturalistas sustractivos es que esa ley no es ley. ¿Sí? Hay un famoso adagio, ley injusta no es ley. ¿Sí? Eso es solamente lo admiten, no todo justnaturalismo, sino solamente esta versión sustractiva del justnaturalismo. Entonces, acabo con esto. Solamente añado que el justpositivismo sustractivo, ¿sí?, estaría legitimando el statu quo en la medida en que no denuncia aquellas leyes que están violando el derecho natural. Puede ser tal vez por cobardía o cualquier otra razón. Entonces, a ese justnaturalismo que no encuentra ninguna ley que tenga que cambiarse porque está en conflicto con el derecho natural, ese sería el que legitima el orden de cosas. ¿Sí? Entonces, permítanme, voy a tomar una captura de pantalla y con eso terminamos la clase. No se vayan todavía, voy a captar aquí quienes estuvieron presentes. Ya, he logrado tomar una foto, entonces les deseo un buen fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles para hacer la evaluación. Piensen, por favor. Muchas gracias, hasta luego, una buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego.